In the morning, I feel all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you know. Fever, something fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she found herself. When the comes when the kisses, fever without flaming use. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. La batería donde es equitativo. Ahora cuando acabes te me dices. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he hold me tight. Fever! Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Just be a fan, what a celebrate. They give
fueran un pouco listos, xa se van quitando eles do medio. Porque é moi desagradable ter que andar chupando peña no coche. Medio ecologista. Son todos medio hippies. E esos son os que nos poden foder o chiringo. Desde que teño lembranza, recordo ir con miña irmá Janet a todos os lugares. Íamos a calquer espacio diferente, un pabellón, unha piscina, unha rúa, unha guardería, e cantábamos melodías para comprobar as diferentes sonoridades dos espacios. Outro día, despois de ter a visión dos coches, chamei a miña irmá Janet e dixen: Janet, tens que vir correndo. Tens que vir correndo a escutar unha nova melodía que compuxe dentro dun armario que merquei no centro reto de Neverland. Janet viu a toda hora no coche. Deixou o Porsche mal aparcado no porche da casa. Entrou hasta viña mal calzada. Collina pola mão, metímonos no armario e cantei a melodía. Cantei a melodía. E dixenlle: Janet, de que estou falando, Janet, nesta melodía? E ela díxome, mentre se esparaban os vagos pola faciana: Michael, estás falando sobre coches a toda hostia. Estou totalmente esfartado. Sí, Janet, diso estou falando. Eu penso que a música ten que valer para todas estas cousas. Para explicar estes conceptos que se nos escapan coas palabras. Serei ese fin de semana con Laina Rich no meu rancho.
¿Puedes subir un momento? ¡Está mañado! Pues elegimos otro. Pero no va ese. Elige una hoja, me voy a acercar al micro. No, no se me escucha. Elige una hoja del periódico, la que quieras. No mires. Me estás mirando ahí. Examina la entrada. Una hoja del periódico como otra cualquiera. Ahí. No, no, sigue doblando, sigue doblando. Y sigue doblando. ¿Me vamos a poner aquí? Ahora hay ¿conoces la baraja de golf? La francesa. Picas, es una baraja grande para que la veáis todos, ¿no? Hay corazones, hay comodines, hay tréboles, diamantes. Te voy a pedir que me digas un número del 1 al 20, del 10 al 20, que quieras. El 17, mira. 17 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sabes que voy a contar, ¿no? Ya está la 17, ¿no? En inglés no daría, pero vamos. Ahora vamos a sumar ahora se suma los números. 7 y 1, tienes toda la noche. 8. Cuenta 8 cartas de las cartas que has contado. 8, ¿no? Coge la carta número 8, se la enseñas al público, yo lo miro. Ya está, ¿no? La veo todo el público, ¿no? Muy bien. Ya, mira, yo una hoja, ¿no? Lo que te voy a pedir es que coges una hoja y pienses en tu cara. Deja la carta, ¿eh? Piensas en la carta. Ahora quiero que hagas la hoja. Bueno, para no alargarnos más, le voy a pedir al músico Ángel que me ponga la música ya. C'est dans les rêves que l'énergie épouse des princes. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni de fois. On m'accuse de guerre, j'ai quitté les combines. Parce que tout se fait, on y a des confusions. Je sais bien que c'est pas là. Mais c'est des mots.
Buenas noches. Es genial estar aquí. Me siento muy bien, muy a gusto y muy cómodo entre vosotros. Gracias. Bien, me llamo Ronnie Rowland. Sí, el gran Ronnie Rowland. El único. Supongo que conocéis todo mi trabajo. Oh, gracias. Y si no lo conocéis, tengo unos cuantos DVDs a la salida. Solo valen 63 euros. No hay que pagar gastos de envío. ¡Oh! Bien, voy a comenzar con mi bonito espectáculo de esta noche. Estoy de gira por toda Europa y he decidido parar en vuestra peculiar ciudad. Pero para peculiar es... Para peculiar... Oh, Dios mío, me emociona recordarlo. Vivo en Wisconsin. ¿Todos conocéis Wisconsin? Tengo una familia humilde. A nosotros todos nos gusta mucho la comedia. Sí, es genial. ¿Qué digo genial? Cielo santo cáspita, es replantonidamente genial. Bien, en Wisconsin comparto un bonito piso en el centro con mi hermana. Mi hermana se llama Elizabeth. Y tenemos un bonito río, el río Bumbling. Paseando muchas veces con mi hermana por el río Bumbling, observamos la puesta de sol y digo, Dios mío, qué bonita es la puesta de sol. Con el sol y la puesta. Y paseando por ese paseo tan hermoso, le dije a mi hermana Elizabeth, me fijé en sus piernas. Llevaba unas preciosas y pulcras medias de porcelana. Hermana, verás, Elizabeth, hermana, ¿por qué llevas medias de porcelana? ¿Y sabéis lo que me respondió? ¿No lo sabéis? ¿De verdad que no? Me dijo, Ronnie, hermano, Ronnie, tranquilo, llevo medias de porcelana pues porque soy una mujer frágil. ¡Frágil! Gracias, chicos. Coño, Rogers, recuérdame que te compre una doble McWolver de pollo en el Bounders de la esquina. El otro día fuimos a visitar el apartamento del novio de Elizabeth. Se llama Tommy. Tiene un bonito apartamento en el centro. Pero él siempre aspira más. Así que, antes de comer una cena con arándanos, le dije... Oye, ¿es que no vamos a tener otra cosa? Sí. Decididamente se fue al cuarto de baño y ¿sabéis lo que hizo? Estuvo allí como 15, 20 minutos, media hora, no lo sé. Yo no sabía qué decirle a mi hermana Elizabeth. Así que sin más, peté en la puerta, toc, toc, toc. Y le dije, hola, cuñado, ¿qué haces tanto tiempo ahí dentro? Mi cuñado estudia arquitectura. Y decididamente me contestó, Ronnie, estoy aquí tanto tiempo para ver si me hago un pisito. ¡Un pisito! ¡Ah! Gracias, veo que entendéis mi humor, así me gusta. Sois gente culta y de respeto. Gracias. Uno de los momentos más especiales de mi larga gira por todo el mundo es cuando me fumo un pitillo. ¿Y sabéis qué es lo que fumo? LM Light. ¿Sabéis por qué fumo LM Light? Porque es lo que hay. ¡Ah! ¡Hey, gracias! ¿Has comprado mi DVD?
Mi hermana y yo paseábamos de nuevo por el río y vio a un mono subido a una farola. Diréis, ¿qué hace un mono subido en una farola? ¿Es que se ha vuelto loco? No lo sé. Pero Elizabeth me preguntó, Ronnie, hay un mono en la farola y tiene mucho pelo en las piernas. ¿Qué pasa? ¿Es que no tiene dinero para depilarse? ¡Ah! Gracias. Llega el segundo momento de la noche especial en mis giras. Son 3. El segundo es cuando presento a mi mascota y acompañante. Les hablo de Ronnie B. Jr. También vende DVDs. Ronnie B, ¿dónde estás, Steve? ¡Ah! Tranquilo, Ronnie B. Ronnie B es mi mascota de compañía porque siempre que... ¡Qué gracioso! Siempre lo digo conmigo porque es muy gracioso. Gracias. Bien. Seguro que todos ustedes están pensando que voy a hacer un hermoso número de ventrílocuo. Pues no, hay que joderse. Gracias. El siguiente conmigo. Tranquilo, chaval. Siéntate, coge tu asiento. Esta es una fiesta pacífica. Y entonces le digo a mi hermana de nuevo, Elizabeth, ¿por qué tienes...? Ese tío es muy simpático, ¿no? ¿Alguien le conoce? Escucha, chavalín, voy a darte un par de lecciones. La primera, llevo 25 años estudiando interpretación, dicción, manipulación de marionetas. Y no sé, pero tengo una sensación. Creo que vas a ser la última marioneta que manipule. Di puta madre, aprovecho per salutare Marinello, se la vogliamo e Monte Alto. Vaya, parece que es más popular que yo. Es genial. Me encanta esta noche. Estoy muy cómodo entre vosotros. Escucha, simpático. ¿Sabes cómo baila un pollo? Observa. ¿A qué no sabes hacerlo? He dicho basta. Malditos cabrones. Escuchadme atentamente. Sí, yo también. ¡Silencio todo el mundo! ¡Un momento! Hay una cosa que en mi país se llama libertad. ¿Quieres que te la muestre? Es un privilegio con respecto a vosotros, raza ignorante, estúpida. ¿Ves esto?
Queridos amigos, nos acercamos al momento culminante de la noche. Por fin podré matar a alguien en escena. Y qué mejor momento que esta ciudad extraña e inhóspita para hacerlo. Buenas noches. Sois unos malditos hijos de puta. Sí, estoy muy contento de estar aquí. Hasta luego. ¡Venga, todo el mundo, venga, broma! Muito obrigado. Muito obrigado por estar esta noite. Um beijo muito especial para o Circo Global. Eu me vou apresentar. O meu nome é... Bueno, eu venho do Rio de Janeiro, sou carioca da Gema. Beleza, tudo bom? Tudo jóia? Ótimo. Beleza. O meu nome é Renato, eu sou amigo de Rodrigo Rato, sou irmão de Kofi Annan, o delegado de Relações Institucionais, e quero agradecer a eles por dar esta oportunidade de estar com todos vocês nesta noite. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Kofi Annan. Então, gostoso? O mundo anda muito mal. Precisamos de mais carnaval. Mais carnaval. Gente, quero mandar uma mensagem. Sabe como o mundo anda? O melhor é bailar o samba na corda bamba. Perdão. Vamos mais uma, né? Última saideira, tá bom? Saideira. No próximo carnaval, prometo treinar mais, tá bom? Beijo pra todos vocês.
pazzesco, Riccardo.
Podemos continuar con... Sí.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go Money, 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 money. If you happen to be you can take it as a drink or a cab, or you can go on your 14 carriage. What? Money makes a go round of sad people's ashore on being poor. Money, 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 money,
Così